En China, desde hace ya un tiempo, la vivienda no es negocio. Estamos en Changsha, capital de Hunan, China central, y tanto aquí como en muchas otras ciudades del país, el precio de los apartamentos ha bajado. En algunas zonas de Pekín, Shanghái o Shenzhen puede que los precios se hayan mantenido mejor, pero incluso allí está claro que la situación ha cambiado. Si dispones de unos ahorros para invertir, ahora mismo la vivienda no es buena idea. Habrá quienes todavía le saquen provecho, pero nada que ver con la realidad de hace 10 años, cuando los chinos estaban venga a comprar apartamentos con la esperanza de que su valor aumentase. Entre 2021 y 2025, la inversión nacional en el desarrollo de bienes raíces ha sufrido una reducción acumulada de más del 44%. ¿Qué pasa ahora mismo? Que muchos ciudadanos saben que los precios podrían seguir bajando y están ahí esperando mientras hay un montón de vivienda disponible. Es un buen momento para las familias humildes, porque están viendo cómo el precio del metro cuadrado baja mientras los salarios siguen subiendo, aunque tampoco suben una pasada, pero bueno, no se estancan. Frente a este panorama hay dos opiniones principales más o menos enfrentadas. Por un lado están quienes piensan que es un síntoma preocupante de la economía. Si os acordáis, hace unos años cuando se hablaba de la crisis de Evergrande, muchos decían que era el fin del milagro económico chino, pero me parece que no ha sido tan grave como lo que vivimos en España a partir de 2008. Por otro lado están los que piensan que la caída de los precios de la vivienda es una buena noticia, porque millones de familias ya no tienen que ahorrar tanto y pueden dedicar parte de ese dinero al consumo, del cual dependen muchísimas empresas y trabajadores autónomos. Yo personalmente me inclino a pensar como los segundos y creo que el desinfle más o menos controlado de la burbuja no ha funcionado tan mal, aunque tengo que reconocer que nosotros compramos nuestra vivienda en el peor momento, justo antes de que empezasen a bajar los precios. Seguro que no somos los que mejor conocen los pormenores de este sector. Yo soy sociólogo, no economista, pero hemos conocido y experimentado en nuestras propias carnes las medidas que se aplicaron en este país para solucionar el problema de la vivienda, y esperamos poder exponerlas de manera más o menos clara. En primer lugar, aunque hay quienes piensan que la construcción no es la única solución, y no les falta razón, lo cierto es que en China se ha construido una barbaridad. Desde 2007-2008, que es cuando el país se embarca en su propia burbuja inmobiliaria, la mayoría de las localidades han visto surgir barrios y barrios enteros que han transformado completamente el estilo de vida de sus vecinos. En los directos lo hemos visto mil veces, nada que ver con el urbanismo típico de los años 60, 70 y 80. Dicho rápido y mal, pasaron a construir torres de vivienda mucho más altas, con bien de aparcamiento y zonas verdes. Muchos de estos barrios se construyeron a lo grande, con el fin de absorber la cantidad de gente que seguía viniendo del campo o de localidades más pequeñas. Y también hubo quienes aprovecharon y compraron apartamentos para sus hijos cuando todavía eran adolescentes. Todo eso dio lugar a las famosas vistas de las llamadas ciudades fantasma, aunque la gran mayoría de ellas fueron un fenómeno pasajero. Los barrios, algunos de ellos con miles de viviendas, se fueron llenando poco a poco de vecinos, pero ya desde el comienzo fue asomando la amenaza de la especulación, provocando un vertiginoso aumento de los precios. Una de las medidas clave que se aplicó en muchas ciudades de China, incluida esta, para frenar la especulación, fue limitar el número de viviendas que podíamos comprar cada uno. De hecho, creo que los extranjeros solo podemos tener una legalmente. Y en esta ciudad, cuando nosotros hicimos la compra, el límite para todo el mundo eran 2. Aquí también hubo escándalos de personas a las que pillaron con un montón de apartamentos en propiedad haciendo uso de diferentes trucos. Pero es una norma que ayudó a frenar la especulación. Además, aquí los bancos no pueden comprar vivienda destinada a las familias como en muchos países occidentales. Los límites a la vivienda funcionan con la familia o el hogar como unidad y tienden a ser más flexibles si tienes varios hijos que si eres soltero. Como he dicho antes, en muchas ciudades solo se podían tener 2 viviendas por unidad familiar, aunque no estés casado. Ojo, esto hizo que algunos matrimonios llegasen a fingir divorcios para acumular más viviendas. Estas normas ya se habían formulado para el año 2010, pero empezaron a aplicarse en Pekín allá por el 2011 y luego se extendieron a
otras ciudades. Sin embargo, ahora que en muchas localidades hay un exceso de vivienda, dichas limitaciones se han relajado con la excepción de las megaurbes. De todos modos, como imaginaréis, había gente con dinero e ingenio dispuesta a ir más allá. En algunas ciudades de China, como Hefei, capital de Anhui, todavía se acuerdan del problema que causó la gente adinerada del este, de las zonas más desarrolladas del país, al organizarse en grupos que se apropiaban de vivienda en otras provincias. Esto en chino se llama Chaofantuan, que significa literalmente grupo friecasas o grupo que deja las casas fritas, no lo sé. Estamos hablando de los especuladores que compran vivienda fuera de su localidad natal, a veces muy lejos de ella, y en muchos casos están ahí esperando a que suba el precio, a veces con la casa vacía la mayor parte del año. A lo mejor os suena. Pues bien, frente a este problema se estableció una norma por la que tenías que residir en la localidad donde fueses a comprar vivienda y contribuir a la seguridad social durante X años. En el caso de Pekín, que una vez más fue donde primero se aplicó esta norma, tenías que estar nada menos que 5 años viviendo y pagando impuestos allí para poder comprar un apartamento. Esta medida se formuló al mismo tiempo que la que limita el número de viviendas por familia, pero se fue aplicando más tarde en otras provincias. En nuestro caso, en Changsha, allá por el año 2020, todavía pedían 2 años de contribución a la seguridad social. También hubo otras normas que afectaban, por ejemplo, a los préstamos, de manera que, por ejemplo, te pedían pagar el 50% de entrada en la segunda vivienda y el 100% en la tercera, allá donde estuviese permitida, claro. Esto se hizo en parte para frenar ese fenómeno que vimos en España, por el que algunas familias, ante la relativa facilidad para obtener préstamos, se lanzaban a comprar 2 apartamentos directamente en lugar de 1. Además, en China, a la hora de comprar te encuentras 2 tipos principales de vivienda. Por un lado está la residencial, la dirigida a ofrecer hogares a las familias, y por otro lado está la orientada a los negocios. La vivienda familiar, por así decirlo, está mucho más protegida frente a la especulación, aunque la orientada a los negocios también cuenta con muchas limitaciones para que nadie pueda hacerla pasar por hogares familiares. Por ejemplo, en las viviendas orientadas a los negocios, que muchas veces acaban siendo hoteles, en principio no puedes registrar tu hukou, un documento de carácter colectivo que sigue siendo muy importante en China para acceder a los servicios públicos. Bueno, pues como podéis ver, la burbuja inmobiliaria china se pegó muchos años muy controlada por regulaciones del gobierno. Los primeros 10 años de este siglo fueron los más locos en cuanto a especulación, pero el verdadero boom de la construcción vino después y de ninguna manera se puede decir que aquello fuese un dejar hacer. Vale, ahora vamos a ver qué resultados dejaron toda esa construcción y regulación. Cuidado, porque aquí hay datos que se repiten mucho en los medios, pero que a veces no significan lo que pensamos. De acuerdo con datos oficiales de la China Household Survey, entre otros, desde el año 2010 la tasa de propiedad de los hogares ha superado el 85%, llegando a casi el 93% en el año 2017. La tasa de propiedad de este país se suele situar en torno al 90%, mientras que en España, que también es uno de los países líderes, ronda el 75-80%. Pero ahí estamos hablando de cuántos hogares están en propiedad, no de cuántas personas son propietarias. Puede haber hijos ya mayores viviendo con sus padres sin que eso afecte a la tasa que solemos manejar. Y digo manejamos porque este no es un problema que afecte solo a China. En muchos otros países también, cuando se habla de este problema, se suele referir a la tasa de propiedad de los hogares. También hay estudios en China que sitúan la tasa de propiedad a niveles más bajos. Pero como hemos visto, ese indicador no nos dice mucho del problema que estamos tratando ni en España ni en China. Para mí hay unos datos más interesantes, más significativos, y son los que salieron de un estudio del banco HSBC, el cual sitúa a los millennials chinos como aquellos con el mayor porcentaje de propietarios del mundo. En este caso no se estudió a los hogares, sino a 9.000 individuos de 9 países. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, el 70% de los millennials chinos serían propietarios, muy por encima del siguiente país, México, con un 46%, mientras que Francia, los Estados Unidos y Reino Unido se tendrían que conformar con un 40, 35 y 31% respectivamente. Y la verdad es que esto encaja
encaja con nuestra percepción. Nosotros compramos este apartamento cuando yo casi tenía 40 años, bastante más tarde que la mayoría de mis colegas chinos. Y a veces me sonrojo cuando caigo en la cuenta de que uno de nuestros familiares de origen muy humilde se hizo propietario con menos de 25 años. Pero la mayor diferencia con España, la mayor ventaja que tienen los jóvenes chinos en estos momentos es que hay mucha vivienda disponible para comprar y alquilar. En la mayor parte del país, el alquiler de un apartamento como para una familia no suele llegar a la mitad del salario medio. Y ahora mismo, por ejemplo, esto lo llegamos a ver en directo, hay programas en zonas renovadas con ayudas del gobierno que sirven como puente para que los jóvenes vivan un tiempo mientras ahorran, se emparejan y dan el salto a comprar vivienda, cosa que suele ocurrir a una edad media muy baja, como a los 30 años. ¿Eso quiere decir que los apartamentos sean baratos? No, en términos relativos de lo que pagas por metro cuadrado en relación a lo que ganas al mes, no es una ganga. Aquí en Changsha el salario medio es de unos $700 al mes y el metro cuadrado cuesta unos $1.400. Es como si cada metro costase el doble de vuestro salario, podéis hacer cálculos. Pero es un país muy ahorrador, muchas familias solo han tenido un hijo y eso hace que la ayuda familiar se concentre mucho. Además, en muchas ciudades el gobierno ofrece ayudas si tienes formación profesional o superior. Y tampoco es raro que cuentes con un plan de vivienda si eres empleado y tienes un contrato mínimamente serio. Así que no, comprar vivienda no es como ir a comprar verduras, como se dice aquí. Pero la gente se las apaña, excepto en las megaciudades, donde nosotros, por ejemplo, ni nos lo planteamos, porque tendríamos que buscar trabajo allí, un alquiler barato, ahorrar durante muchos años y quizás cuando vive y terminase la universidad, si es que va, podríamos ayudarle a comprar un pisito, no lo sé. Ahora bien, pese a las dificultades para comparar realidades, diría que ahora mismo en la mayor parte de China es más fácil encontrar vivienda disponible y comprarla que en España. En cuanto a las medidas antiespeculación que se aplicaron aquí, ¿se podrían llevar a España, por ejemplo? China es un poco especial en este aspecto. Ya sabéis que el suelo es siempre de propiedad colectiva o estatal, pero las viviendas sí son de nuestra propiedad y se supone que cuando caduque la cesión del suelo, que suele ser para 70 años, se renovará automáticamente. También es verdad que los diferentes tipos de residencia, con sus respectivos derechos, han podido actuar como un incentivo a la hora de comprar vivienda. Estas son realidades que difieren mucho de lo habitual en Europa o América, pero en teoría el límite de viviendas por familia y el requisito de pasar X años viviendo en la localidad donde vayas a comprar sí me parecen medidas exportables. El problema es que no gustarían nada a los más poderosos. Ni hablemos ya de poner límites a los bancos o que estos sean de propiedad estatal, como en China. Y todo esto plantea cuestiones un tanto incómodas. ¿Cómo es posible que un país que siempre nos presentan como autoritario sea capaz de regular para proteger los intereses de la mayoría? ¿Y por qué en España cuesta tanto plantear algo parecido? No estamos hablando de colectivizar el suelo, solo de poner unos límites razonables para que las familias tengan acceso a un derecho tan fundamental. China tiene muchos problemas. Yo siempre digo que en el conjunto de España se sigue viviendo mejor que aquí, pero yo sinceramente creo que en España podríamos tomar nota de algunas de las cosas que se han hecho aquí frente a este problema en particular. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenemos más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.